Hola, ¿cómo están? Soy Irene Corso y ahora estamos aquí en el segundo piso del local de Crisol en el Jockey Plaza con Agustín Prado Alvarado, quien es profesor titular de la Universidad Mayor de San Marcos en literatura española e hispanoamericana y además ha presidido diversos congresos, entre ellos uno sobre Gabriel García Márquez. Es además coordinador de números monográficos, entre ellos de literatura hispanoamericana, y estamos aquí justamente porque vamos a hablar acerca del estreno de la novela póstuma de Gabriel García Márquez. En agosto nos vemos, libro que además va a ser presentado el 6 de marzo de este año, justamente cuando Gabriel García Márquez cumpliría 97 años. Así que estamos aquí contigo, Agustín, para hablar justamente sobre ese libro. Cuéntanos tu apreciación, por favor. Bueno, muchas gracias Irene por la invitación. En realidad vamos a hablar sobre una novela que en realidad ha sido anunciada, ¿no? Es cuasi póstumo de alguna forma, porque en realidad en agosto nos vemos. Primero salió un cuento, ¿no? Que García Márquez después lo amplió y se ha quedado, obviamente, convertido en una novela posterior, porque en vida, la última novela que publicó fue Memorias de mis putas tristes, y todo el mundo pensaba pues que ahí prácticamente acababa la producción literaria de García Márquez, pero la sorpresa ha sido que no, él tenía un manuscrito, había salido un cuento publicado, creo que fueron dos relatos que se editaron en vida de él, y la costumbre de García Márquez fue de ampliar ese relato hasta convertirlo pues en la novela que finalmente vamos a ver el 6 de marzo. Así es, la novela tiene 150 páginas y así como lo has mencionado Agustín, ha sido también número de muchas revisiones constantes y es por eso que finalmente no salió a la luz, pero los hijos al final decidieron sacarlo y para gusto de todos justamente saldrá ahora muy pronto. Queríamos hablar acerca también de tu apreciación de la novela de Gabriel García Márquez en general, que tienes muchas cosas para contarnos. Bueno, debo decir que la novela no la he leído, o sea, porque nadie la ha leído todavía, salvo los editores y la familia, sino parto un poco de lo que es el cuento, ¿no? Que es la base, es el primer capítulo, en el cual volvemos a encontrar nuevamente con estos personajes femeninos que son tan importantes en la obra de García Márquez. Pensemos en el caso de Úrsula Iguarán, en Cien años de soledad, o Fermina Daza, del amor en los tiempos del cólera, o Sierra María de todos los santos, en el amor y otros demonios. Digamos, García Márquez tiene un universo en el cual las mujeres tienen un protagonismo muy importante. Son personajes que obviamente se mueven dentro de unas sociedades más tradicionales, pero que muchas veces rompen con convenciones. Y ahora la protagonista, justamente en agosto nos vemos, de la cual nosotros podemos ver, ¿no? Que es una figura que además rompe los esquemas, porque en el primer capítulo, ¿no? Ella rompe también con, digamos, una forma tradicional, ¿no? Seduce a un personaje, ¿no? En el pueblo en el cual ella va a visitar la tumba de su madre, y ahí como que nos crea una expectativa, ¿no? ¿Qué va a ocurrir después? Porque Sí. pareciera que ella tuviese una vida tranquila, matrimonial, pero un poco que ha salido pues de ese carril. Eso que me estás contando es súper interesante porque efectivamente yo también leí justamente ese capítulo donde ella rompe efectivamente con toda su vida anterior, donde ella estuvo casada mucho tiempo con su esposo y de hecho, disculpen por el spoiler, pero bueno, justamente queríamos hablar un poco sobre eso, que tiene mucho que ver con los personajes femeninos, efectivamente, en toda la trayectoria de las obras de Gabriel García Márquez, ¿no? Son mujeres fuertes, son mujeres además que se atreven siempre a explorar muchos sentidos y justamente yo quería mencionar eso, que esta novela trata acerca del amor propio, trata de la autoexploración, de la sexualidad, la femineidad y es también una reafirmación del carácter de la mujer. Y hablando acerca del carácter de la mujer, efectivamente, no vemos, por ejemplo, como en el caso del amor en los tiempos del cólera, como a Fermina Daza como una mujer de gran carácter, determinada, que al final decide su vida de alguna forma y que celebra el amor casi a los finales de su vida, ¿no? Pero eso lo hace sumamente interesante. Igual también, por ejemplo, estaba viendo el caso de la protagonista de este cuento, El rastro de tu sangre De sobre nieve. la nieve, efectivamente, donde también es una mujer que se atreve justamente también a explorar su sexualidad y eso me pareció sumamente importante. ¿Qué me puedes contar más acerca de esto? Bueno, el tema de la sexualidad en la exploración femenina o en otros personajes está presente en García Márquez, digamos, vamos a decir, de una manera constante, ¿no?
Cien años de soledad tal vez es la primera novela en la cual vemos estos personajes, ¿no? Que estas relaciones incestuosas Ujú. finalmente, ¿no? Donde la parte de la sexualidad, recordemos la pareja última, ¿no? Que se aman y tienen este hijo con cola de cerdo y donde digamos el erotismo es muy importante en García Márquez. Y además en esta novela, esta última novela, uno puede apreciar que ya no solamente es un personaje que suele romper con este esquema familiar que ella tiene, porque ella está casada, sino que es un personaje lector. Es una cosa que me ha interesado muchísimo de ver en la protagonista, en Ana, que ella va con una novela, ella lee, el narrador te informa que ella es lectora, eh, justamente de obras que García Márquez ha apreciado y ¿no? Ella ha leído, la profesora es lectora de Lazarillo de Tormes, ¿no? Está leyendo Drácula, ¿no? Ha leído La Sí. Peste, ¿no? Novelas breves, ¿no? Y además en una novela que no es muy extensa, ¿no? Que eso también me parece algo interesante, ¿no? Ver a Ujú. una mujer letrada, ¿no? Que es nuevamente, bueno, en esta ocasión es un personaje central. Entonces, claro, uno encuentra pues a figuras femeninas, como tú las mencioné, que son bastante dinámicas. Por el caso más emblemático seguramente es el de Úrsula Iguarán, ¿no? En realidad, que es la gran matriarca, es la fuerza centrípeta de toda la novela, ¿no? Es la que mantiene unida, ella y la casa es la que mantiene unida justamente a los Buendía, ¿no? Entonces yo creo que los lectores van a encontrar ciertos tópicos de la novela de García Márquez, digamos, algunos elementos seguramente distintos a otras novelas, pero definitivamente vamos a leer, ¿no? Un libro en el cual, muy bien por el lenguaje, que además García Márquez cuida muchísimo su estilo, ¿no? Hay un lenguaje muy propio de él, muy cincelado, y una protagonista que, bueno, vamos a ver por dónde va justamente el rumbo de su historia, ¿no? Bueno, y para terminar, quería justamente mencionar un tema que me interesó mucho, que es el tema que Gabriel García Márquez de alguna forma critica, pero también ironiza sobre la virginidad y la sexualidad en la mujer en tanto se encuentra dentro de una sociedad sumamente machista y muy apegada a las tradiciones familiares, en la sociedad. Entonces quería saber qué opinas al respecto y quería además enlazarlo con el hecho de que, por ejemplo, hay un caso así dentro de la obra Crónica de una muerte anunciada, donde justamente la protagonista por ese tema es golpeada y maltratada, ¿no? Y si bien al final la novela pues da una vuelta de tuerca, de todas maneras esto es evidenciado en toda la novela, cosa que incluso hasta llega a un desenlace fatal, ¿no? Quería saber tu opinión al respecto. Bueno, García Márquez ya trabaja esos temas de rupturas convencionales de la sociedad hispanoamericana, latinoamericana, que digamos somos sociedades todavía aún conservadoras, y los personajes que aparecen en sus novelas, los personajes femeninos muchas veces transgreden, ¿no? En Crónica de una muerte anunciada es un relato, casi reportaje, en el cual pues la víctima finalmente de esta situación, ¿no? De la protagonista es Santiago Nazar, ¿no? Pero podemos remontarnos incluso nuevamente a sus novelas anteriores. En el caso de Cien años de soledad, tenemos por ejemplo el personaje de Fernanda del Carpio, que es la famosa cachaca, que es el personaje que viene de la capital, que tiene una moral conservadora frente al personaje caribeño, tanto hombres y mujeres, que obviamente no disfrutan pues de la sexualidad, no disfrutan principalmente de la exploración de sus cuerpos y todo ello, ¿no? Entonces, claro, los personajes femeninos que empiezan, digamos, a tener esa relevancia, en el caso de García Márquez, ha sido una constante, incluso de sus cuentos con protagonistas como Isabel viendo llover, ¿no? O cuentos como Los funerales de la mamá grande, ¿no? O la increíble historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, ¿no? Porque además el mismo García Márquez siempre contaba que tenía pues una crianza con mujeres, la abuela que le contaba historias, ¿no? Digamos, de aparecidos, ¿no? Que decía con su cara de palo. Entonces había pues, una figura matriarcal en su vida y además también por los propios relatos que él escuchaba, ¿no? De la zona del Caribe. Y esto a mí siempre me pareció interesante ver estos personajes femeninos, ¿no? Que van a ir, digamos, teniendo un protagonismo
que en el caso de García Márquez se vio mucho más rápido que en otros narradores del búho, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vargas Llosa tenemos que esperar un poco pues hasta la fiesta del chivo para tener una protagonista con cierta dinámica. Bueno, Cortázar tenemos un poco, ¿no? El caso de la maga, ¿no? En Rayuela, ¿no? Pero en el caso de García Márquez ha sido como una especie de constante, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que un personaje central en la obra de García Márquez es la mujer, o sea, no se De podría todas explicar la obra de maneras, García sí. Márquez sin la presencia femenina, y además con estas características, ¿no? Como hemos mencionado, ¿no? Son personajes centrales, eh, dinámicos, ¿no? Transgresores y trágicos también. O sea, también hay signos trágicos justamente en estos personajes, que ya hemos mencionado en el caso que tú has mencionado de Crónica de una muerte anunciada, o también pensemos en el caso de esta novela del amor y otros demonios, ¿no? También, Y claro. además, lo que tú mencionas, este aspecto de la ironía, es justamente presentar esas situaciones, ¿no? Incómodas en que los personajes pues son transgresores, ¿no? Cambian justamente esas normas que la sociedad les ha impuesto, como parece que va a ocurrir también en esta última novela, ¿no? O sea, el primer capítulo ya de alguna manera nos presenta, digamos, una situación totalmente distinta a lo que sería pues una mujer que tiene supuestamente un hogar tranquilo, un esposo que la quiere y por supuesto ella al parecer también ama a su esposo, pero Ujú. es capaz de tener, digamos, una aventura totalmente diferente a lo que ella había, digamos, realizado durante todos sus años en su matrimonio, ¿no? Sí, eso es lo que a mí también más me llamó la atención. Y de hecho, me gusta mucho la idea de pensar que justamente se viene el cumpleaños de Gabriel García Márquez y se junta además con el 8 de marzo. Y eso me gusta porque justamente Gabriel García Márquez le ha hecho un gran homenaje a la mujer en casi toda su obra. Así que ya saben, si desean buscarla, pueden encontrarla en la página en www.crisol.com.pe o pueden venir a todos los locales que se encuentran a nivel nacional. Así que muchísimas gracias y ya nos estaremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias, Agustín, Gracias, Irene, por la invitación. y ya nos estaremos viendo. Nos vemos.